el asesinato, lo que implicó para la sociedad dominicana, que se generó una gran consternación y con sobrada razón. En el día de hoy, la apuesta que se ordene la libertad de Marlon Martínez, madre del asesino Marlon Martínez, pues el caso de la adolescente Emily, estamos hablando, la asesinaron, la misma estaba embarazada, que el novio decidiera actuar de una manera atroz, de quitarle la vida de la manera que lo hizo a esa adolescente, marcó en ese momento el termómetro de lo que es la indolencia, por un lado, y a su vez la consternación en una gran parte de la población. A raíz de ese acontecimiento, como otros crímenes atroces, se alzaron las voces, como otras veces se alzan de los populistas, estamos hablando de legisladores. ¿Por qué los legisladores lo califico de ser de populistas? A una gran parte, no a todos. Por el hecho que acontecimientos de esa naturaleza, crímenes que marcan, como les reitero, la consternación de una gran parte de la población, automáticamente surgen esas voces. El Código Penal debe ser modificado. Cuando tomamos en cuenta lo que es el Código Penal de la República Dominicana, que no está adaptado a las nuevas necesidades y exigencias que exigen los momentos actuales, nos dice a nosotros, el problema no es de forma, hay un problema de fondo. Y ese problema de fondo radica en gran medida en un porcentaje muy elevado en los legisladores, diputados y senadores. Porque cuando a usted le hablan como ciudadano, cuando a usted le dicen que el Código Penal de la República Dominicana, estamos hablando el código que mediante el decreto ley 2274 del 20 de agosto de 1884, escuchen, 20 de agosto 1884, mediante el decreto ley 2274, que hasta la fecha es el código que tenemos, por una u otra razón, negligencia, irresponsabilidad, apatía, sistema y mentalidad de mancuernamiento y complicidad de una gran parte de los legisladores, que en el medio o en medio de la consternación, del luto y el dolor de la familia de Emily Peguero Polanco, cuando ocurrió ese asesinato del adolescente Emily Peguero Polanco, consternó a la sociedad dominicana. Y automáticamente, como le digo, los populistas legisladores se pronunciaron. Y comenzamos entonces a evaluar las leyes o la falta de leyes adaptadas a la realidad social que vive la República Dominicana. Cuando pasamos balance a esas normativas jurídicas que no están dentro de lo que es el proceso de avance, como son las sociedades, y hay un proceso de pensamiento retrógrado arcaico en muchos legisladores. Hay un tranque en lo que tiene que ver la modificación del Código Penal por el tema del aborto y sus tres causales. Pasamos balance entonces y nos preguntamos, que se pusiera en libertad en el día de hoy a Marlon Martínez, o una orden en este caso, emitida por una jueza para poner en libertad a Marlon Martínez, madre de Marlon Martínez, recordar ese asesinato, lo que pasó con esa adolescente embarazada. Yo les reitero a ustedes, el problema es de fondo, está en los diputados y senadores que no acaban de promulgar un código penal, porque cuando usted le habla tener una ley de 1884 que no está en los momentos que exige la propia sociedad dominicana, dicta mucho del comportamiento de esos populistas legisladores que tenemos. ¿Cómo se le puede justificar a esta sociedad
que en medio de las exigencias de los nuevos tiempos, tener un código atrasado en gran medida, no adaptado a las realidades sociales que tenemos como país, como sociedad, pues entonces el problema, como les reitero, no es de forma, es de fondo. Y en gran medida, culpa ¿de quién? Del sistema político parasitario que tenemos. Porque cuantas veces sí se tiene que modificar una ley o modificar la Constitución al vapor para el tema de la reelección con corrupción, en cuestión de horas se modifica. En cambio, el Código Penal se mantiene retrógrado, un proceso de retranca, porque a los populistas legisladores le da, perdonando la palabra, su maldita gana. La inoperancia de muchos vagos legisladores que tenemos allí en el Congreso, sin importar partido. Y le aclaro, no procuras un enfoque generalizado de la cantidad de vagos que hay dentro del Congreso de la República Dominicana, que sí son eficientes para cobrar su sueldo, para tener el barrilito, sin importar entonces lo que la sociedad está sufriendo, está viviendo. Porque la consternación, el llorar, el luto, el dolor, la irritación, la crispación en los padres de Emily Peguero Polanco, dice por dónde entonces se enmarca el dolor, mientras otros disfrutan de que se pusiera en libertad o la orden de libertad de Marlene Martínez. Veamos. Marlene Altagracia Martínez Paulino, a través de sus abogados constituidos, la licenciada Gerardo Martínez, licenciado Vladimir Antonio García Hidalgo y el doctor Manuel Antonio García, por ser conforme al establecimiento del artículo 78 de la Constitución Dominicana, artículo 73 de la Ley 137, constitucionales y de segundo elemento del Código de Procesal Penal. Segundo, en cuanto al revoco, acoge la acción de las Cortes ordenando la puesta inmediata en libertad del integrante Marlene Altagracia Martínez Paulino desde el lugar donde se encuentra recluido, a menos que se encuentre por la oposición por otro hecho. En virtud de las disposiciones de los artículos 40, numeral 7 de la Constitución de la República Dominicana, toda vez que la sentencia penal número 125-2019-101 de fecha 15 de mayo del año 2019, emitida por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, la condenó a 2 años de prisión y al día de hoy ha cumplido una pena impuesta. No existiendo constancia de que exista otra sentencia de como apelación mayor a la designada por la Corte de Apelación. Es el Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. Tercero, ordena a la Procuradora Fiscal titular del Instituto Judicial de Duarte, al Procurador General titular del Departamento Judicial de la Ciudad de San Francisco de Macorís, así como cualquier autoridad que la tenga bajo su custodia, cumplir con el mandato de la presente decisión de poner en libertad al integrante. Sobre pena de desacato establece el artículo 387 del Código Procesal Penal Dominicano. 4. Declara el proceso libre de costas. Y ordena la notificación de la presente decisión a las partes de esta acción constitucional de las Cortes. 6. Ordena la ejecución sobre minuta de la presente decisión, no obstante cualquier ejecución. Escucharon parte pues de lo que se leyó allí, orden de libertad a favor de Marlene Martínez, derrotero, ese instrumento jurídico que no responde a las exigencias de los actuales momentos. Ahora lo tenemos. El problema, como les reitero, no es de forma, de fondo. El problema está en el fondo. El problema está, como les reitero, un grupo de vagos, de legisladores, que muchas veces son cómplices para que ese código esté mostrenco, atrasado. Y ellos entonces apuestan en unos que otros acontecimientos al vulgar y fatal populismo. A eso apuestan muchos de ellos.
Los padres de Emily se pronunciaron indignados y con sobrada razón. Ahora la jueza actuó conforme a la ley. Escuchemos. Copperman llegó a mi casa y siempre donde hiciste la llaga, hiciste la medicina, y yo siempre la pongo. Yo me siento sumamente orgulloso de que personas como sean luchadores de la justicia, pero lamentablemente el caso, siempre la justicia invade los derechos de los que lo necesitan, aunque hayan otros que quieran manifestar de la cosa. Yo, delante de la cámara, la televisión, el pueblo, el mundo, si yo un día fallé, Claro, sobre esta decisión, Genaro, es un gran hombre y da la pena de que la quieran dañar su reputación. Seguir luchando. Seguir luchando. ¿Seguirán luchando? La decisión del día de hoy ha sido una sentencia justa, apegada a derecho, que es lo que se quiere. Siempre hemos dicho que estamos dispuestos a, siempre cuando los jueces actúan bajo derecho, estamos conformes. Una sentencia que ustedes oyeron, es muy apegada a derecho y ojalá los demás tribunales y en las demás jurisdicciones se aplique el derecho como aquí se aplica. Principalmente nuestras cárceles están llenas de personas que han cumplido y que por alguna situación que el Ministerio Público entiende no da la libertad. En ese sentido esperamos que los demás jurisdicciones también se animen, los demás presos a ponerse en libertad cuando estén así. Porque hay una ilegalidad y una arbitrariedad por parte del Ministerio Público y una dejadez de parte de los jueces, que no tienen el valor suficiente para actuar como esta jueza. ¿Cuál es el proceso adelante entonces? ¿Cuándo se tendrá? Esperar la sentencia ahora, esperar la minuta y con ella solicitarle a la fiscal que me autorice de la libertad que tiene que darla y ir a Santiago a sacarla. ¿Para cuándo estima entonces que ya Yo espero que esta tarde esté en libertad. Escucharon ambos abogados, en este caso los padres de Emily. República Dominicana tiene leyes que somos trenca. Desde el nacimiento de la República, 1844, nacimiento del Código Penal, 1884, y hasta la fecha están ahí. Un proceso mostrenco, atrasado, retrógrado, gracias a un grupo de vagos, muy bien pagados, legisladores, sin importar partido. Estamos hablando de la partidocracia más perversa y cómplice, para que luego ellos salgan como vulgares populistas, que hay que modificar el Código Penal cuando ocurre un hecho, un crimen vulgar y atroz, como el que pasó con Emily Peguero, entre otros casos que ha consternado a la sociedad dominicana. Esa es la desgracia de tener a esos que tenemos allí en el Congreso, bien pagados, como les reitero, donde hay muchos, no digo que todos, sí, pero muchos vagos.